La crisis que se está viviendo hoy en el Pacífico afecta a toda América Latina. La Armada Mexicana ha dado una contundente respuesta a las patrullas de la Guardia Costera de Ecuador que amenazaban a los pescadores mexicanos. Esta situación podría agravar la crisis en América Latina. El incidente, que se inició en las aguas del sur del Océano Pacífico, se convirtió en poco tiempo en una de las crisis militares más graves de América Latina. El intento de las fuerzas de guardacostas de Ecuador de interceptar a barcos pesqueros comerciales con bandera mexicana mientras faenaban en aguas internacionales sacudió de raíz la arquitectura de seguridad de la región. Las amenazas directas que las tripulaciones ecuatorianas lanzaron por radio contra los buques mexicanos llevaron la crisis de repente a un plano militar. Ante esta amenaza sin precedentes, el gobierno mexicano se negó a considerar el incidente como un problema marítimo civil y envió directamente a la Armada a la zona. La llegada de la Armada Mexicana a la zona alteró por completo todos los equilibrios en el Pacífico. Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. En el centro del asunto se encuentra la industria pesquera, uno de los principales motores económicos de México. Los pescadores mexicanos ejercían su derecho a pescar libremente en alta mar, tal y como reconoce el derecho marítimo internacional. Sin embargo, el gobierno de Ecuador está tratando de ampliar de facto sus fronteras con el pretexto de controlar las rutas del narcotráfico. El gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, siguió una estrategia inflexible desde los primeros momentos de la crisis. La prioridad fundamental del gobierno de México fue garantizar, sin condiciones, la seguridad de sus ciudadanos que operan en aguas internacionales y de un comercio marítimo valorado en miles de millones de dólares. Mediante una orden de emergencia emitida a la Armada de México, se enviaron rápidamente al lugar de los hechos fragatas y buques patrulleros fuertemente armados pertenecientes a la flota del Pacífico. La llegada de los buques de guerra mexicanos a las coordenadas donde se estaba desarrollando la crisis cambió radicalmente la situación sobre el terreno. Los buques de la Guardia Costera Ecuatoriana, que habían lanzado severas advertencias a los barcos mercantes con bandera mexicana, se vieron obligados a retirarse al acercarse la Armada Mexicana a la zona. Sin embargo, esta maniobra de México dejó en evidencia quién controla realmente el equilibrio del poder naval en América Latina. La Marina de México no solo logró hacer retroceder a las fuerzas ecuatorianas, sino que también reorganizó las rutas de patrullaje en la región, colocando directamente bajo su protección militar las aguas internacionales donde operan los barcos pesqueros comerciales. Tras la intervención de la Armada Mexicana, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, intentó llevar el asunto al ámbito internacional. Noboa, que acusó a México de violar las normas marítimas, exigió una disculpa oficial al gobierno de Sheinbaum. Esta exigencia fue rechazada de inmediato y en términos muy duros por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Los detallados informes de campo elaborados por el gobierno de México han demostrado que las actividades de los barcos pesqueros se llevaron a cabo en aguas internacionales. La postura política de México es muy clara. No se permitirá que el gobierno de Ecuador, incapaz de garantizar su propia seguridad interna, provoque una crisis en aguas internacionales para encubrir sus fracasos. El presidente de Ecuador, Noboa, se puso en contacto con la administración del presidente estadounidense Donald Trump nada más estallar la crisis sin perder un minuto. El objetivo de Ecuador era obligar a México a sentarse a la mesa de negociaciones con el más mínimo apoyo diplomático por parte de Washington. Sin embargo, la administración Trump guardó un profundo silencio al respecto. La Casa Blanca no hizo ni una sola declaración oficial sobre la crisis. Este silencio de la administración Trump ha reforzado extraordinariamente la posición de México en el ámbito diplomático. La administración Trump no consideró oportuno enfrentarse a una potencia como México a causa de una disputa fronteriza en el Pacífico provocada por Ecuador en aras de sus propios intereses políticos internos. La no intervención de Estados Unidos en los acontecimientos impidió que la crisis se convirtiera en una tensión entre Estados Unidos y América Latina. Sheinbaum quiere que se tomen medidas para reforzar aún más la capacidad de la Armada de México. La Armada de México pretende imponer su presencia frente a los países vecinos, aumentando las patrullas en la región del Pacífico. A partir de ahora,
México tomará medidas más contundentes para garantizar la seguridad en las rutas de los cargamentos de drogas. En Ecuador, sin embargo, las cosas no están saliendo como se esperaba. El retroceso militar del gobierno de Noboa sobre el terreno, el rechazo de México en la arena diplomática y, además, el hecho de no haber encontrado el apoyo que esperaba de la administración Trump han provocado una gran decepción en Quito. La prensa ecuatoriana ha comenzado a expresar críticas en las que se afirma que el gobierno ha entrado en una crisis diplomática que le supera y ha aislado al país en América Latina. La prensa y la opinión pública mexicanas también respaldan esta política firme y respaldada por el ejército del gobierno. En particular, las cooperativas pesqueras que operan en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Colima acogieron con satisfacción la intervención de la Armada. El sustento de miles de familias de estas regiones depende directamente de la pesca en aguas del Pacífico. No solo las grandes flotas industriales, sino también los pescadores de pequeña y mediana escala habían llegado a temer salir al mar debido a la amenaza para la seguridad que representaba Ecuador. El hecho de que la Armada actuara como escudo en las rutas comerciales garantizó directamente la cadena de suministro de alimentos y la capacidad de exportación del mercado interno de México. La situación actual, que Washington respalda con su silencio, ha creado las condiciones propicias para que la Armada de México consolide su presencia en la región. Ahora, las fuerzas navales mexicanas dejan claro que no necesitan la aprobación de ningún otro estado ni de ninguna potencia internacional para proteger sus intereses comerciales en el Pacífico. Esta postura decidida de México está siendo seguida de cerca por otros países latinoamericanos ribereños del Pacífico como Chile, Perú y Colombia. A la luz de todos estos acontecimientos, se observa un cambio radical en la visión de México respecto al Pacífico. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que protegerá el comercio marítimo, uno de los pilares de la economía del país, a cualquier precio. No solo la pesca, sino también la seguridad de las gigantescas rutas comerciales entre Asia y México que discurren por el Pacífico forman ahora parte del nuevo concepto de disuasión de la Armada de México. El enfoque de defensa que en el pasado consideraba que sus fronteras se limitaban únicamente a sus aguas territoriales ha dado paso a una estrategia naval proactiva, en lugar de reactiva, que marca presencia en todos los puntos donde hay intereses nacionales. Aunque en estos momentos no se está produciendo ningún conflicto armado en aguas del Pacífico, las repercusiones de la crisis siguen sintiéndose. Los buques de guerra mexicanos continúan patrullando en aguas internacionales para proteger los derechos de sus ciudadanos y de su flota mercante. La operación que comenzó con la amenaza de Ecuador de hundir un barco y que se intentó llevar a cabo bajo el pretexto de una simple infracción pesquera, le ha salido por la culata a Ecuador tras la intervención diplomática y militar de México. El gobierno de México ha dejado claro al mundo, tanto en la mesa de negociaciones como sobre el terreno, que los derechos de soberanía en el mar no pueden ser objeto de negociación política.